los ganglios. Cámbiala, por favor. Ya. Luego tenemos el diagnóstico anatopatológico, en el que destaca en primer lugar la fibrobroncoscopia flexible para ayudar a determinar la extensión de las lesiones endobronquiales y también nos ayuda a obtener muestras tisulares con el fin de establecer el diagnóstico. También tenemos lo que es el examen citológico de esputo. A veces resulta útil para el diagnóstico del cáncer escamoso de localización central en pacientes que no son candidatos a biopsia, con aguja guiada, con tomografía computarizada o una broncoscopia. Y por último tenemos la mediastinoscopia, que es de gran utilidad para determinar el estado de los ganglios mediastínicos en los posibles candidatos a resección quirúrgica. La mediastinoscopia cervical es más precisa para la estadificación de los ganglios mediastínicos superiores, mientras que el abordaje amplio o anterior, que es el chambernian, es mejor para los ganglios mediastínicos anteriores. Cámbiala, por favor. Cámbiala, por favor. También tenemos lo que es la anatomía patológica, en el que el diagnóstico histopatológico es esencial para tratar de forma adecuada a cada paciente. La inmensa mayoría de los pacientes se encuadra en dos subtipos principales. Primero tenemos a los que pertenecen al grupo del cáncer broncopulmonar no microcítico y en otro tenemos a los que pertenecen al cáncer broncopulmonar microcítico. En los del primer grupo se supone que suponen el 85% de los tumores malignos de pulmón y el segundo grupo representa el 13% de los tumores malignos primarios de pulmón y su incidencia en este tipo de cánceres ha ido disminuyendo. Cámbiala, por favor. Luego tenemos lo que es la estadificación, en la que se usa, cámbiala, por favor, el sistema utilizado por la International Standing System, que utiliza el sistema descriptivo TNM-T para hacer referencia al tumor, eh, eh, N para hacer referencia al ganglio y M para hacer referencia a metástasis. El estadio T se subdivide a su vez en T1, que es menor a 3 centímetros, T2 A, que es mayor a 3, pero de 3, mejor dicho, de 3 y menor o igual a 5 centímetros. T2B, que es mayor a 5 centímetros y menor o igual a 7 centímetros. Y por último, T3, que es un tumor mayor a 7 centímetros con nódulos separados en el mismo. Y por último, T4, que hace referencia a una invasión del mediastino, los grandes vasos y la tráquea y el nervio laringio recurrente. También tenemos el estadio N, que se subdivide en N1, que hace referencia a afectación ganglionar o peribronquial homolateral, N2 a ganglio mediastínico homolateral y N3 afectación glandular mediastínica contralateral, iliar contralateral o cualquier supraclavicular. Y por último tenemos los estadios M, que se subdivide a su vez en M1A, que hace referencia a nódulos contralaterales, nódulos pleurales y derrame pleural, y M1B, que hace referencia a metástasis a distancia. Cámbiala, por favor. Ya, tenemos el tratamiento y pronóstico. En lo que aquí hacemos primero, lo vamos a tratar por estadios. Primero el estadio 1 y 2, sin afectación ganglionar extrapulmonar, es decir, aquí hablamos de un N2 o N3 en la estadificación. Se tratan quirúrgicamente siempre que haya siempre que la reserción sea posible. La valoración preoperatoria debe determinar el estadio. Está determinada, mejor dicho, por el estadio, la reserva cardiopulmonar y el riesgo preoperatorio del procedimiento quirúrgico. Ahora bien, los candidatos quirúrgicos idóneos son aquellos que tienen un volumen respiratorio forzado en un segundo o una capacidad pulmonar de difusión para el monóxido de carbono tras la neumectomía de más de 40% y que tenga un consumo de oxígeno mayor de 20 mililitros kilogramo minuto. El estadio de la enfermedad, la edad del paciente y la magnitud de la reserción influyen significativamente en la mortalidad, cuyo promedio va desde 3 a 7%. Y cuando la pared torácica está afectada, se recomienda la reserción del bloque del tumor que incluya la masa torácica implicada y un mínimo de 2 centímetros de pared torácica normal en todas las direcciones más allá del tumor. Cámbiala, por favor. ¿Puedes leer las diapos, por favor, Santi? Otra, por favor. Otra.
Pásale más, por favor. Más, más, más. 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 Otra, por favor. Ya. Ahí deja. Pásale otra más, por favor. Otra. Otra. Bueno, ahí deja. Para explicar un poco esto, un poquito más detallado sobre esto del tratamiento quirúrgico. Entonces, los pacientes que tengan o estén en un estadio T1, T2, el tratamiento quirúrgico que se va a realizar en aquellos que no tengan una afectación ganglionar extrapulmonar, es decir, no sean N2 o N3. Entonces, en estos pacientes siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. Durante la valoración preoperatoria, lo que se va a realizar es que tenemos que determinar el estadio, la reserva cardiopulmonar y el riesgo perioperatorio para este procedimiento. ¿Cuáles van a ser los candidatos idóneos o aptos para realizar esta resección quirúrgica? Van a ser aquellos que tengan eh, eh, un volumen expiratorio forzado en un segundo o una capacidad pulmonar de difusión para el monóxido de carbono luego de una neumonectomía mayor al 40% o que tengan un consumo de oxígeno mayor a 20 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces, es muy importante tener en cuenta el estadio de la enfermedad, la edad del paciente y la magnitud de la resección que se va a realizar van a influir mucho en la mortalidad de este tipo de cáncer, que generalmente es del 3 al 7% aproximadamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de resecciones que se van a poder realizar? Va a ser la primera, que es la más sencilla, por así decirlo, que es la resección en cuña, en donde se trata de que se va a extirpar el tumor y una pequeña cantidad de tejido normal que lo rodea. Si ya se extrae una cantidad más grande, estamos hablando de una resección segmentaria. Luego le sigue la lobectomía, que como su nombre lo indica, trata de extirpar un lóbulo completo. Y luego tenemos la neumectomía. Esta, como ya lo podremos imaginar, es la extirpación completa del pulmón y es la que más riesgos de mortalidad presenta. Como la lobectomía es el procedimiento que se lleva o se practica con mayor frecuencia, es el que se prefiere antes de una neumectomía, ya que incluye o trata de una resección completa. Por otro lado, cuando se realizan las segmentomías o una resección en cuña, al ser una extirpación más pequeña de la lesión, tiene un mayor riesgo de que ocurra o de una recurrencia local del tumor. En estos casos, para realizarse una segmentomía, se tiene que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un tumor que mida menos de 3 centímetros, o en caso de que no se pueda realizar una lobectomía. Siguiente, por favor. No, algo importante que mencionar aquí, que cuando la pared torácica se encuentra afectada, lo que se recomienda es realizar una resección de bloque del tumor, el cual tiene que incluir la masa torácica que está implicada o afectada, más 2 centímetros de pared torácica en distintas direcciones como un mínimo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora tenemos como otra opción la radioterapia. La radioterapia definitiva se considera que es una alternativa en aquellos pacientes que no son candidatos a realizarse una cirugía y también en aquellos, para poder realizar este tipo de radioterapia, lo que se tiene que tener en cuenta es que o se va a basar fundamentalmente en la extensión del tumor primario y también en los factores pronósticos. La radioterapia preoperatoria no se la considera en pacientes que se encuentren con una enfermedad en etapas iniciales y luego tenemos la posoperatoria. Esta posoperatoria no se la realiza en pacientes que tengan una enfermedad en estadio N0 o en N1, ya que no se ha encontrado en estudios beneficios que en la supervivencia o en el tratamiento de tumores.
pero puede tener un beneficio en aquellos pacientes que se encuentren en una enfermedad N2, que tengan en buen estado general y que tengan márgenes quirúrgicos positivos. Siguiente, por favor. Y finalmente, para este estadio, estos dos estadios se encuentra la quimioterapia adyuvante o complementaria. Este actualmente no se considera como un tratamiento estándar, ya que en los últimos estudios los regímenes que se han evaluado se han considerado como antiguos y no logran beneficios en la supervivencia de los pacientes. Desde 1996 a 2005 se han realizado distintos estudios aleatorizados basados en quimioterapia complementaria, en los que se han utilizado dobletes y tripletes. Uno de estos estudios fue realizado por el grupo colaborador LACE, el cual evidenció que la quimioterapia tiene un beneficio en la supervivencia absoluta a los 5 años del 5 al 10%. Entre los fármacos que se ha estudiado es que actúan con beneficio a la supervivencia es el cisplatino y la vinorelbina, sobre todo en pacientes que se encuentran en un estadio 2 y 3 del carcinoma broncopulmonar no microcítico. La ASCO y la NSC también recomiendan que utilizar la quimioterapia complementaria o adyuvante en pacientes que tengan un estadio 1B. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora tenemos el estadio 3. Este estadio 3 o el estadio 3A va a incluir a la enfermedad en estadio T3-1 o N2. Entonces, vamos a empezar con el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. En los pacientes con quimioterapia, en los pacientes que tengan un síndrome de cisura superior sin que haya afectación ganglional mediastínica o una afectación de la columna vertebral, estos van a ser candidatos para la cirugía, pero luego de haberse realizado una quimioterapia de inducción. Los pacientes que se encuentran en un estadio 3A, la cirugía va a ser el mejor tratamiento de elección para aquellos que se encuentran catalogados o se encuentran en una categoría de 3N1, luego o seguido de una quimioterapia complementaria. Mientras que es muy controversial el papel que tiene la cirugía en aquellos pacientes que están clasificados como 3AN2 y no sé, ya debido a que no han encontrado beneficios en la supervivencia en estos pacientes. En la actualidad se recomienda o se establece el tratamiento de quimiorradioterapia definitiva en aquellos pacientes que sean T4, N2 o N3. Y finalmente se recomienda una terapia seguida de una cirugía seguida de quimioterapia complementaria en aquellos pacientes que tengan una afectación mediastínica que sean detectados en el momento de que se realiza la resección del tumor. Siguiente. Ahora tenemos el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Entonces, se sabe que que la radioterapia sola no es un tratamiento óptimo en pacientes que estén en un estadio T3 irresecable y que tengan un buen estado general, debido a que la supervivencia a los 5 años es tan solo del 5%, pero se ha estudiado la adición de quimioterapia a la radioterapia y se ha tenido como resultados que mejora la supervivencia en estos pacientes. Pero claro, al unir o al añadir dos tratamientos juntos que son agresivos, hay una mayor aparición de efectos secundarios como una mayor incidencia de esofagitis y neumonitis. Entonces, los regímenes que se han estudiado para y etopósido más radiación o el régimen de carboplatino y paclitaxel más radiación torácica. Siguiente, por favor. En la actualidad, lo que se recomienda es que se realice la quimiorradioterapia simultánea con un doblete que está basado principalmente en cisplatino en aquellos pacientes que tengan un buen estado general
o que tengan una enfermedad irresecable en estadio 3. En aquellos pacientes que tengan un mal estado general, el tratamiento o el mejor tratamiento que se puede encontrar en estos pacientes es una radioterapia torácica sola o quimioterapia secuencial seguida de una radiación. Debido a que hay una alta incidencia de que en estos pacientes con carcinoma broncopulmonar no microcítico tengan metástasis cerebrales, se ha estudiado el papel que tiene la radiación cerebral profiláctica, pero no se ha encontrado mayor beneficio en la supervivencia en estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el estadio 4. Entonces vamos a empezar con el tratamiento inicial. El tratamiento inicial vamos a empezar con la quimioterapia sistémica. El tratamiento de la quimioterapia va a ayudar a que mejore la supervivencia en los pacientes con carcinoma broncopulmonar no microcítico. Algo importante que tener en cuenta, tanto los pacientes como el médico, es que la meta de este tratamiento no va a ser curar la enfermedad, sino paliar los síntomas y también prolongar la supervivencia sin que aparezcan efectos secundarios inaceptables. En aquellos pacientes que tengan carcinoma broncopulmonar no microcítico escamoso, también se debe de considerar, aparte de esta quimioterapia sistémica, un tratamiento de terapia doble basado en platino. Entonces, en los fármacos que se tienen o fármacos propuestos como quimioterapéuticos, se encuentran un fármaco que sea una combinación de un platino más un taxano. Entre estos tenemos el paclitaxel y el docetaxel. Y también se puede utilizar la vinorelbina y la gemcitabina. Por otro lado, los pacientes que tengan un carcinoma broncopulmonar no microcítico, no escamoso, metastásico, el tratamiento más adecuado va a ser el Pemetrexed más un doblete de platino, que puede ser el cisplatino o el carboplatino. Siguiente, por favor. En estudios que se han realizado, se establece que cuando se añade o se agrega la bevacizumab a un régimen de carboplatino más paclitaxel, tiene una mejoría con la supervivencia en estos pacientes que tienen un carcinoma broncopulmonar no microcítico no escamoso avanzado y sin metástasis cerebrales. Por otro lado, cuando se le agrega cetuximab a un doble platino, también ha habido mejorías o beneficios en la supervivencia en estos pacientes, y esto se lo ha relacionado con la expresión el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. En pacientes que toleren una quimioterapia sistémica, lo que se debe de hacer es administrar de 4 a 6 ciclos de estos tratamientos de quimioterapia en ausencia de la progresión de la enfermedad. Y finalmente, en aquellos pacientes como ancianos o que tengan un mal estado general, se va a utilizar una quimioterapia que incluya un solo fármaco, el cual puede ser la gemcitabina, la vinorelbina o, en su defecto, un taxano. Siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar acerca de los tratamientos moleculares dirigidos. Cuando existen mutaciones críticas oncogénicas, estos tratamientos moleculares son los que se suelen utilizar y usualmente se utiliza únicamente un fármaco. Primero tenemos los inhibidores de la tirosina sinasa del EGFR, reversibles de primera generación. Dentro de estos encontramos lo que es el gefitinib, eroltinib, y bueno, estos se llevaron a cabo estudios en pacientes no seleccionados molecularmente. Las respuestas fueron de entre el 11 y el 18% respectivamente. No se observó que el gefitinib mejorase la supervivencia en comparación con placebo. Por otro lado, erlotinib mejora la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global comparándose con placebo. Dentro de los factores clínicos que pronostican respuesta está la histología del adenocarcinoma, el sexo femenino, una etnia perteneciente a Asia Oriental y el no haber fumado nunca. Pásale, por favor. Ya, la presencia de mutaciones de la tirosina sinasa activadoras en el tumor, tales como la presencia de delección en el exón 19 y una mutación de L858R del exón 21, determinan que el receptor se vuelva activo y pronostica la respuesta al tratamiento. Es así que el gefitinib fue el primero
de estos tratamientos moleculares que se comparó con una quimioterapia y tuvo mejoría en la tasa de respuesta y ventaja en la supervivencia en aquellos pacientes que presentaban esta mutación. Pásale, por favor. Ya. Por otro lado, también tenemos el afatinib, que este es un inhibidor reversible de segunda generación. Este se va a dirigir contra el HER2, HER4 y también para aquellos pacientes que tengan una mutación activadora. El efecto más notable de este fármaco se va a encontrar en aquellos pacientes que tengan deleciones del exón 19. Ya, en los pacientes que tengan este cáncer mutante, presenta progresión de la enfermedad pese al tratamiento. Y también tenemos lo que es una resistencia secundaria. Esta resistencia secundaria se va a dar en la mutación de T790M, en la mutación de PIK3CA y amplificaciones genéticas del MET y del HER2. Pásale, por favor. Ya. Ahora tenemos los tratamientos moleculares dirigidos con el ALK. El EML4-ALK es un gen de fusión. Este gen se va a encontrar en el 30% de los pacientes con este tipo de cáncer de manera avanzada. Se ve sobre todo en los pacientes jóvenes con una histología de adenocarcinoma, que no tengan antecedentes de tabaquismo y con un EGFR salvaje. Hay otros genes de fusión, tales como el TGF, el KIF5B y el KLC1. Ahora, el fármaco dentro del crizotinib tiene una tasa de respuesta del 57% en aquellos tumores positivos para ALK-FISH. Actualmente se compara con una quimioterapia de cistoplastina más pemetrexed en pacientes con este tumor positivo y se lo considera como un tratamiento de primera línea. Sin embargo, también tenemos lo que es la resistencia y los tipos de resistencia para esto se van a dividir en dos. En aquellos que tienen en ALK dominante, aquí cabe en el grupo secundario una mutación de resistencia a la ALK o una ganancia en el número de copias o una ALK no dominante que es secundaria a un segundo oncogen. Pásale, por favor. Ya. El certinib es un inhibidor oral selectivo con una potencia superior en 20 veces más, ya que posee actividad en pacientes sin antecedentes de haber recibido un inhibidor de ALK, tanto como en aquellos que sí recibieron este inhibidor. Lo interesante de este fármaco es que atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que es muy útil en lo que es la metástasis cerebral. Pásale, por favor. Ya, y tenemos otras alteraciones de moléculas diana. En estas vamos a encontrar el reordenamiento del gen ROSI. Este reordenamiento se encuentra en el 2% de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar y que nunca han fumado. Y aquí el fármaco es crizotinib, que es el inhibidor ROSI. También es un inhibidor del MET y del AKL y tiene una tasa de respuesta del 57%. Tenemos otra alteración de la molécula diana, que es la fusión genética entre KIF5B y RET. Este se encuentra presente en el 1% de los adenocarcinomas pulmonares, en aquellos pacientes primarios pequeños, poco diferenciados, con una afectación ganglionar N2. Se encuentra en estudio de fase 2 el cabozantinib. Pásale, por favor. Ya. Tenemos otra mutación que es la mutación de BRAF. Esta se encuentra en el 2% de los adenocarcinomas pulmonares. Y existen dos, la mutación BRAF B600D y la no BRAF 600D. Y la respuesta para esta mutación está dada por el fármaco de Dravafenib en un 40%. Otra alteración de la molécula diana, tenemos lo que es la mutación del HER2. Esta va a estar afectando al exón 20 y aparece en el 1 al 2% de pacientes con este tipo de tumor, en personas que no han fumado y es más predominante en mujeres. Entonces aquí vamos a tener el afatinib, que es un inhibidor de HER1, HER2 y HER4. Tiene una tasa de control del 100% en adenocarcinoma pulmonar con una mutación HER2 positiva. Y también tenemos otra opción de tratamiento que es el trastuzumab con un control del 96%. Pásale. Ya. Y tenemos lo que son las mutaciones KRAS.
Estas se dan en alteraciones moleculares somáticas de este adenocarcinoma. Aparecen los codones 12 y 13. El fármaco de elección es el sorafenib, que logra un control de la enfermedad en un 79%. También hay el tratamiento de segunda línea con docetaxel, comparado con docetaxel más selutinib. Este último logra una tasa de respuesta del 16% frente a un 0% del docetaxel solo. Pásale, por favor. Ya, y tenemos lo que es el tratamiento de mantenimiento. Entonces, el tratamiento de primera línea doble basado en cisplatino se debe administrar de 4 a 6 ciclos si hay efectos secundarios significativos, tales como la fatiga y el empeoramiento del estado general. Se puede instaurar un tratamiento de segunda línea. Ahora, en pacientes con un buen estado general, sin progresión de la enfermedad tras de este tratamiento y que desean un tratamiento adicional, estos son candidatos para un tratamiento de mantenimiento. Ahora, tenemos que entender dos conceptos importantes. Primero, lo que es un mantenimiento de continuación y lo que es un tratamiento de mantenimiento. El mantenimiento de continuación hace referencia a que es un fármaco que se va a utilizar después del tratamiento que fue utilizado junto con el cisplatino de primera línea. En cambio, el tratamiento de mantenimiento es un fármaco que no se ha utilizado de primera línea. Un ejemplo de un fármaco que es bueno para ambos casos tenemos el pemetrexed, que mejora la supervivencia con una libre progresión. Pásale, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento de segunda línea. Como ya expresó la compañera, el docetaxel mejora lo que es la supervivencia comparado con el mejor tratamiento sintomático. Y la quimioterapia con vinorelbina o ifosfamida, se ha observado que este a su vez es equivalente, el pemetrexed es equivalente al docetaxel como tratamiento de segunda línea. Entonces ahí tenemos una primera, digamos, como premisa que podemos decir que el pemetrexed es equivalente al docetaxel para el tratamiento de segunda línea. El segundo sería el erlotinib, que mejora la supervivencia comprobado con los mejores tratamientos sintomáticos en pacientes tratados previamente no seleccionados. Y por otro lado tenemos que la monoquimioterapia es preferible al EGFR, TKI en pacientes sin mutaciones del EGFR, donde tenemos que el tratamiento de primera línea sería el erlotinib y el que podríamos optar como segunda línea es el EGFR TKI. Siguiente, por favor. Una pregunta, ¿se me escucha? ¿O se me escucha muy bajo? ¿Se me escucha bien? Ya. Seguir Ahorita se exponiendo. escucha mejor, está bajito. Ya. Ahorita está bien. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ya. Ahí tenemos lo que es el papel de la cirugía o la radioterapia en estos carcinomas broncopulmonares no microcíticos, sobre todo en lo que es el estadio 4. Entonces tenemos una división, como dice mismo el título, una parte que se basa en la cirugía y otra en lo que es la radioterapia. Vamos viendo primero lo que es la cirugía, donde nos dice que debemos extirpar lo que es la lesión metastásica aislada, y también podría existir este tipo de intervención quirúrgica cuando se existe metástasis en los huesos de carga y estabilización de la columna vertebral. Bueno, por otro lado, también nos dice que el carcinoma, bueno, las metástasis cerebrales, cuando son únicas, también tienen una buena respuesta a lo que es primero la cirugía y después una radioterapia en tratamiento paliativo. ¿Ya? En cuanto a lo que es la radioterapia, tenemos que está indicada en lo que es el tratamiento paliativo, perdón, en lóbulos atelectásicos, sobre todo en los que son los pacientes que han presentado EPOC, que tienen EPOC,
es de prever la reexpansión de esta atelectasia en el 60 al 70% de pacientes, si es que esto se ha presentado con una antigüedad inferior a 2 semanas. Luego está la hemoptisis, tos intratable y dolor. Y por último tenemos lo que es la metástasis, en donde en la metástasis ósea la radioterapia se usa para mitigar el dolor y evitar una fractura o síndromes de comprensión inminentes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el seguimiento. Ya tenemos a nuestra izquierda lo que se recomienda hacer y a la derecha lo que no se recomienda hacer. En este caso tenemos que cada 6 a 12 meses, durante 2 años, se recomienda hacer una anamnesis completa, una exploración física también completa, una tomografía computarizada de tórax con o sin contraste. Y luego de esto se recomienda que cada año exista una anamnesis completa, exploración física completa y la tomografía de tórax sin contraste. Lo que no se recomienda para este tipo de casos es una, como una PET-TC, una tomografía de positrones sistémica y también una resonancia magnética sistémica. Eso no se recomienda hacer. Siguiente, por favor. Bueno, en generalidades vamos a tener que este cáncer de pulmón es el segundo cáncer más frecuente y que constituye la causa más importante de mortalidad neoplásica, tanto en hombres como mujeres, para dar un pequeño abrebocas a lo que sigue, que son los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos algunos factores de riesgo, sobre todo los más importantes serían 6, que es el tabaquismo, la radioterapia, las enfermedades asociadas, factores genéticos, exposición ambiental y la edad. Bueno, tenemos que como primero está el tabaquismo, ya que dice que las personas que consumen cigarros es responsable del 90% de los casos de cáncer pulmonar y que usualmente 1 de cada 10 individuos que fuman desarrollan este cáncer. Este riesgo tiene una gran relación con lo que es la duración del hábito, la cantidad y la persistencia en el tiempo, incluso al dejar de fumar. En la radioterapia, en cambio, tenemos que los pacientes tratados con radioterapia torácica por cáncer de mama o linfoma muestran una incidencia mayor de presentar cáncer pulmonar. En el otro factor tenemos que la enfermedad asociada, por ejemplo, entre estas se puede encontrar el EPOC, la infección crónica en casos como, por ejemplo, la tuberculosis y otras enfermedades. Sobre todo lo pone como ejemplo el libro el déficit de alfa-1 antitripsina y la fibrosis pulmonar difusa. En factores genéticos, pues tenemos bien sabido, sobre todo si es que nuestros familiares en primer grado están diagnosticados de este tipo de cáncer, pues el riesgo de desarrollar para nosotros sería mayor. Y también se dice que no está todavía bien definidas las anomalías genéticas que lo provocan. En la exposición ambiental tenemos sobre todo lo que es la exposición al asbesto, al arsénico, el cromo, hidrocarburos, radón y uranio en mineros. Y también, por último, también tenemos otra relación con lo que es el tabaco, donde dice que la silicosis se presenta sobre todo en lo que son los fumadores. Ya, y por último tenemos la edad, donde dice que la incidencia del cáncer de pulmón aumenta también con la edad. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos esta parte donde nos habla de la detección, donde nos dice que existe una disminución relativa del 20% en la mortalidad específica por cáncer pulmonar en poblaciones de alto riesgo, como son los adultos con antecedentes de consumo de más de 30 paquetes al año, y también que gracias al uso de la tomografía computarizada de detección selectiva con dosis bajas, comparado con la radiografía de tórax. Eso quiere decir que tiene una mayor tasa de detección, pues lo que es la tomografía computarizada en lugar de los rayos X,
como tenemos en la parte de la derecha. Eso por otro lado. Por favor. Siguiente, por favor. Se murió Santiago. Ahí está. Bueno, tenemos que en las iniciativas experimentales lo que más se está intentando desarrollar son las inmunoterapias, ya que se ha visto que estas usualmente tienen pocos efectos secundarios que muestran una tasa de respuesta un poco mayor a anteriores tratamientos. Por ejemplo, lo que es el tratamiento con el uso de ipilimumab y anti-CTLA4, los inhibidores del PD-1 y el PDL y vacunas contra el cáncer de pulmón han tenido una mayor tasa de resultados con respecto a los anteriores, como un 20%. Siguiente, por favor. Bueno, entonces estamos entrando a otro tema que es el cáncer broncopulmonar microcítico, bastante relacionado sobre todo en la parte de la incidencia con lo que es el hábito tabáquico y también, por otro lado, tiene una relación específica con el anterior que era no microcítico, sobre todo en lo que son los estadiajes. En eso se relaciona más que nada. Entonces, siguiente, por favor. Esta también va a tener una presentación subjetiva y una presentación objetiva. Tenemos en la presentación subjetiva como primer punto que su principal enfermedad es la principal enfermedad de fumadores. Tiene una duplicación rápida, tendencia precoz a metastatizar a los ganglios linfáticos y a las localizaciones distantes. Por otro lado, tenemos unos síntomas iniciales que pueden ser, por ejemplo, disnea, tos, sibilancias, hemoptisis, dolor torácico y neumonía postobstructiva. ¿A dónde suelen metastatizar? Pues suelen ir a los ganglios mediastínicos, donde suelen también afectar de una manera en la que puedan causar un síndrome de vena cava superior en el 10% de los pacientes. Y usualmente esto suele presentarse también al momento del diagnóstico de estos pacientes. También puede presentarse en este tipo de pacientes una ronquera por compresión o invasión del nervio laringeo recurrente y también es frecuente que existan disfagias. Por último punto, tenemos que el 30% de los pacientes presentan en algún momento una metástasis cerebral. El 90% de estos pacientes presentan síntomas secundarios a estas metástasis y también pueden referir dolor óseo secundario a estas metástasis y que usualmente el- la manera de metastatizar que no tenga que ver con el tórax más frecuente es la parte ósea. Siguiente, por favor. En cambio, tenemos por otro lado, como había dicho bien, la parte objetiva, donde vamos a tener que en la exploración física, 2 de cada 3 pacientes se encuentran metástasis distales que van a ser estos evidentes. Por otro lado, tenemos que los signos de exploración, vamos a encontrar una hepatomegalia, nódulos subcutáneos, signos neurológicos focales, adenopatías palpables, depósitos metastásicos mamarios o subcutáneos palpables y dolor a la palpación ósea. Los síndromes paraneoplásicos suelen ser frecuentes en este tipo de cáncer y por último en la parte de la izquierda tenemos una pequeña tablita em, donde nos dice la frecuencia con la cual suelen metastatizar y hacia dónde. Por ejemplo, en un 18-38% suele encontrarse una metástasis a lo que son los huesos óseos. Del 0 al 14% también a lo que es una metástasis al sistema nervioso central, al hígado 17 a 34% y a la médula ósea del 17 al 23%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que ya es el estudio diagnóstico y estadificación. Donde tenemos que el estudio diagnóstico, en este el médico debe estar atento, sobre todo para hacer un estudio que sea rentable, que se califique como conveniente. El tumor también debe ser
tomado en cuenta para poder tomar unas decisiones terapéuticas oportunas. Por otro lado, también es importante determinar si el paciente presenta una enfermedad en un estadio limitado o extendido. En la primera, ¿por qué? Porque se va a tratar de manera diferente. Por ejemplo, nos dice que en la primera se trata con radiación torácica asociada a quimioterapia y en la segunda se trata inicialmente solo con quimioterapia. Por otro lado, una vez que se haya documentado lo que son las metástasis de las enfermedades en un estudio extendido, no hay necesidad de documentar otras localizaciones metastásicas, salvo que éstas sean sintomáticas y requieran terapia paliativa. Siguiente, por favor. Ya. Seguimos todavía en lo que es el estudio diagnóstico, donde tenemos que el aspecto radiológico de este carcinoma broncopulmonar microcítico suelen ser pequeños, con gran afección iliar y los ganglios mediastínicos también suelen estar afectados. Suele existir en algunos casos derrames pleurales y si estos existen, se eleva a la categoría superior, donde sería ya un estadio extendido. La estratificación de este carcinoma broncopulmonar microcítico consta de una parte donde la tomografía torácica y la abdominal con contraste para poder evaluar lo que es sobre todo el tumor primario, las metástasis ganglionarias y las metástasis en el hígado y las glándulas suprarrenales pueden llegar a ser un poco comunes. Se eleva a lo que es la tendencia a las metástasis cerebrales, debe realizarse lo que es una prueba de imagen cerebral. Puede ser, o sea, una tomografía de contraste o una resonancia magnética cerebral. A todos los pacientes se debería realizar al momento de su presentación, por lo que tiene una gran incidencia este tipo de metástasis. Si estas pruebas no identifican metástasis a distancia, debe llevarse a cabo una tomografía de positrones. Y si es que esto ya demuestra que la modalidad eleva esto va a demostrar si es que la modalidad eleva la categoría del paciente a un estadio limitado o un estadio extendido. Suele ser bastante útil y el 19% de los casos suele llegar a lo que es un estadio extendido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que es sobre todo la estratificación se divide en 4 puntos importantes y como les había mencionado anteriormente, no suele diferenciarse mucho del anterior que habíamos observado, que es el carcinoma broncopulmonar no microcítico, para que lo tengan en cuenta. Ahora, tenemos que el sistema de estratificación de Veterans Administration Lung Group se clasifica a los pacientes con esta enfermedad en un estadio limitado o con un estadio extendido. El primero se define como un tumor confinado a un hemitórax o a los ganglios regionales y a veces se define subjetivamente porque puede enmarcarse dentro de un plan de radiación. El segundo, que es el estadio extendido, se define como cualquier enfermedad más allá del estadio limitado. Puede ser metástasis que provoquen sintomatología. El 30 al 40% de los pacientes presentará un estadio limitado y el 60 al 70% de uno extendido. Y con eso terminaría mi parte, porque esto ya sería repetido lo que les había mencionado, que se puede usar el mismo sistema de estadificación TNM que se ha empleado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento y pronóstico dentro de este cáncer de pulmón microcítico. Entonces, como dijo mi compañero, este tenía 2 estadios, un estadio limitado y un estadio extendido. Entonces, en cuanto al tratamiento del estadio limitado, primero tenemos que habitualmente siempre se debe dar una terapia dual. En este caso las estamos logrando individualmente, pero deberemos dar una terapia dual
que casi siempre es quimioterapia más radioterapia. Las dos deben acompañarse y darse desde el primer ciclo en sí. Igual la quimioterapia en combinación. Entonces, se conoce que los pacientes con este cáncer de pulmón microcítico, si responden a la quimioterapia más radioterapia, existe el problema es que esta puede recidivar en una neoplasia secundaria maligna y por lo tanto tienen una residual del cáncer y fallecen. Entonces, aunque la quimioterapia y el tratamiento general logra suprimir al tumor microcítico, todos los pacientes terminan falleciendo en un periodo de tiempo bastante corto. El tratamiento que se da aquí es bastante estándar y es cisplatino y etopósido. Entonces, esa se considera la mejor combinación que da mejor resultados. Como les dije siempre, en combinación con radioterapia y esta se va a administrar durante 4 a 6 ciclos en los pacientes, como les digo, siempre acompañados desde el inicio con la radioterapia. Entonces, cuando hablamos de la radioterapia, que va a ser parte de nuestra terapia combinada, tenemos que, si se añade tardíamente, luego del tercer ciclo de quimioterapia, el efecto ya no va a ser sinérgico, por lo tanto, no se recomienda añadir la radioterapia si es que no se lo hizo durante el primero o segundo ciclo. Luego tenemos lo que es la irradiación craneal profiláctica o ICP. Bueno, esto va a ser bastante útil. Como habló mi compañero, más o menos un 30% del cáncer microcítico puede metastasizar a lo que es el cerebro. Por lo tanto, esta radiación craneal profiláctica, que es una radioterapia que se da exclusivamente en la zona del cráneo, ayuda a prevenir que exista la metástasis al cerebro de este tipo de tumores. Sin embargo, se conoce que puede producir una disfunción neurocognitiva tardía, especialmente en lo que son pacientes de edad avanzada y que presentan un mal estado en general, que van a ser factores pronósticos que van a ver más adelante. Por lo tanto, el uso de esta irradiación craneal profiláctica debería darse en bajas fracciones y midiendo una escala de riesgo-beneficio al paciente que se está administrando. Y por último tenemos la cirugía, que la cirugía la extirpación del tumor debe ser seguida de quimioterapia adyuvante o complementaria para este paciente y obviamente siempre acompañado igualmente de radioterapia. Luego tenemos el tratamiento de lo que sería el estadio extendido de estos pacientes con cáncer pulmonar microcítico. Y aquí tenemos igualmente que sigue siendo bastante estándar el tratamiento. Se usa el PE o, perdón, el PE o cisplatino más etopósido. Y más o menos entre el 60 al 80% siempre responden. Y como les digo, el problema viene siendo que estos tumores tienden a recidivar en una neoplasia maligna secundaria. Entonces, el tratamiento para la forma igualmente el estadiaje más avanzado sigue siendo el mismo en combinación con radioterapia. Aquí tenemos que en realidad existen dos tipos de residuos en estos pacientes, una residuo sensible y una resistente. Y como sus nombres mismos lo indican, la residuo sensible son todos aquellos pacientes que recaen, bueno, a los primeros 3 meses de que finalicen la quimioterapia más radioterapia. Y van a sufrir lo que es una enfermedad progresiva durante la quimioterapia inicial que se le da al paciente, el PE o cisplatino más etopósido. Entonces, termina recayendo a los 3 primeros meses. Y luego tenemos lo que es la recidiva resistente. Y esta recidiva resistente van a involucrar a todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad, una neoplasia concomitante con con el cáncer microcítico, al mismo tiempo que están siendo tratados por el cáncer microcítico, por lo cual estas personas caen rápidamente otra vez en el problema del cáncer y la quimioterapia no es útil ya para estos pacientes y tampoco la radioterapia.
Entonces, en realidad solo existe para la obesidad resistente un tipo, bueno, algunos tipos de fármacos bastante limitados, como son el irinotecan, el paclitaxel, el docetaxel, la gemcitabina y la perdón, me olvidó, vinorelbina, para tratar una residual resistente. Sin embargo, ninguno de estos fármacos supera el 29% de efectividad en suprimir tumor recidivante. Después de esto vamos a hablar del pronóstico y vamos a tener factores pronósticos realmente desfavorables que nos van a indicar que el paciente va a caer rápidamente en lo que es una recidiva y por lo tanto continuación de lo que es toda la enfermedad. Y aquí van a ver que cuando tratemos al paciente esté en estadio extendido y no, y no en el estadio limitado. Entonces esto ya consiste en un pronóstico, factor pronóstico desfavorable. También tenemos que el estado general del paciente esté bastante deteriorado. El paciente sea de edad avanzada, más de 65 años, que presente hiponatremia, que sea de sexo masculino, que tenga lo que es la lactato de deshidrogenasa elevada y también tenga elevada todo lo que es la fosfatasa alcalina. Y dentro de todos estos, el factor desfavorable que nos indica más riesgo de mortalidad va a ser lo que es la presión del estado general, el estado general que va a presentar el paciente. Entonces, esto aumenta las posibilidades de que el paciente en realidad, eh, perdón, en que en realidad tenga más probabilidades de morir en un plazo corto. Luego tenemos en el seguimiento dos, como les dije, que se pueden dar dos cosas luego de que termine la quimioterapia más radioterapia en un tratamiento inicial, y es la recidiva que constituye todo lo que son neoplasias malignas secundarias y todo lo que es el tabaquismo, que es algo que se debe tener control. De hecho, prácticamente el único cáncer de pulmón que no está asociado eh, a al tabaco es solamente el adenocarcinoma de pulmón. Todos los demás, no microcíticos y microcíticos, están bastante asociados a todo lo que es el tabaquismo. En cuanto a las neoplasias malignas secundarias, que van a ser las recidivas, eh, aquí todas estas desarrollan primer tumor, muchas de pulmón tenemos las que son periféricas y centrales. Entonces, en este caso van a estar bastante cerca de la neoplasia inicial, en este caso la microcítica, que suele ser central. Y aquí tenemos igualmente que el plazo que hay que se dé la segunda neoplasia maligna es después de los 15 años del primer diagnóstico, es decir, 15 años después de que se le haya diagnosticado todo lo que va a ser el cáncer de pulmón microcítico, lo tratan y bueno, allí va disminuyendo el periodo de tiempo para que tenga esta recidiva. Y en cuanto al tabaquismo, en realidad es bastante aconsejable y se debe decir al paciente que deben abandonar el hábito tabáquico de fumar. Como les dije, solo el adenocarcinoma no se relaciona con el tabaco y todos los demás cánceres de pulmón sí tienen una alta correlación con lo que sería fumar y cáncer. Entonces, al dejar de fumar, los pacientes sí van a disminuir el riesgo de tener cualquier recidiva pulmonar. Y más o menos si transcurre una década en lo que los pacientes dejan de fumar, van a tener realmente un riesgo equivalente al de los no fumadores. Entonces, por eso que es bastante importante aconsejar al paciente que abandone el hábito tabáquico. Eh, Esto es todo, Doc. Muchas gracias. Muy bien, entonces, en resumen, tendríamos que decir que el cáncer pulmonar está relacionado con el tabaquismo, ¿no es cierto? En un buen porcentaje de casos, especialmente, ¿qué tipo de cáncer pulmonar será? ¿El adenocarcinoma o el carcinoma escamoso?
Si están No, ahí. no lo escuché en la pregunta, no sé si lo puedes repetir, ¿Cuál de por favor. los tumores, o mejor dicho, cuál de los tipos histológicos es el más relacionado con el tabaco? ¿El adenocarcinoma o el carcinoma escamoso? El escamoso epidermoide, doctor. Ya. Muy bien. El adenocarcinoma es ahora el más común, ¿no? El tumor, el cáncer no microcítico, ¿no es cierto? Adenocarcinoma es de los más comunes y está relacionado no solamente con tabaco, sino también puede ser con el humo de la contaminación ambiental, con la exposición al humo de la leña, por ejemplo, ¿no? O también a humo de fábricas, etcétera. Entonces, es bastante común eso en la actualidad. Los otros tipos de cáncer, el escamo celular, el microcítico, son menos comunes, ¿no? En relación al diagnóstico, entonces, es importante las imágenes para realizar el diagnóstico. Puede ser una radiografía simple, luego una radiografía, una tomografía contrastada. También se puede utilizar el PET-scan y la broncoscopía nos sirve también para tomar una biopsia de las lesiones que están cerca a los bronquios, ¿no? Entonces, estos tipos de tumores pueden ser biopsiados y se puede hacer el diagnóstico. Cuando los tumores están en las periferias, especialmente hacia la pared torácica, entonces se puede realizar también una biopsia core, es decir, una biopsia dirigida, y se toma la muestra en esa forma. Se pueden hacer también los lavados bronquiales, pero lo importante en estos casos es realmente, como en todas las biopsias, tomar una muestra grande de tejido para poder hacer los estudios de tipo molecular que ya hemos hablado. Entonces, los estudios moleculares nos permiten establecer cuáles son las mutaciones que se dan y de acuerdo a eso también se puede hacer el tratamiento. Como ya se ha mencionado, las mutaciones de los genes de EGFR o de los receptores para EGFR, puede ser los 1, el 2, 3, 4, son comunes y en esos casos se da un tratamiento con los TKI, ¿no es cierto? Los inhibidores de las tirosinquinasas. También tenemos las del ALK, que son importantes y se puede dar también tratamiento con crizotinib y sus derivados. Tenemos también las del ROS1, ¿no? Igualmente se puede dar tratamiento dirigido. Y tenemos las de MET, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se puede dar también, si hay el HER2, puede estar también mutado y se puede dar también un tratamiento como el trastuzumab, por ejemplo. Y los tratamientos que se pueden hacer mediante el estudio de los inmunológico, de los inhibidores PD1 y PDL1 y también los CTLA4, que son importantes para estos tratamientos. Además, para el BRAF, ¿no es cierto? Para el BRAF puede ser también un tratamiento dirigido para el Bemurafenib, Abrafenib. Y también tenemos otras mutaciones que pueden estudiarse y que pueden ser tratadas, ¿no? Todo eso es importante en la actualidad porque hay una gran cantidad de medicamentos que están dirigidos precisamente hacia esas mutaciones. En casos en los cuales no hay la posibilidad de hacer un tratamiento de tipo dirigido, un tratamiento blanco por los costos, por la carencia de la medicación, entonces se puede hacer un tratamiento de quimioterapia. Los medicamentos más comunes en adenocarcinoma son el pemetrexed y el platino, y tenemos también el 2-zetacilcar y los carboplatino y cisplatino, ¿no? También tenemos etopósido y tenemos también otros tipos de tratamientos que pueden utilizarse en estos pacientes como la gemcitabina, ¿no? Entonces, en la actualidad hay, como ya pueden ver, una gran variedad de medicación que puede ser utilizada en primera, segunda, tercera línea, cuarta línea, y que obviamente ha permitido que los pacientes puedan tener unas sobrevidas mayores a 5 años
mayores a 3 años, lo cual dista mucho de lo que eran hace años, cuando no se disponía de tanta medicación y de tantos medicamentos, y podía ser muy corta la sobrevida de los pacientes, llegaba a 1 o 2 años máximo. Especialmente en estadios avanzados, cuando ya teníamos un estadio 3 o un estadio 4 al menos ya con metástasis, era bastante pobre el pronóstico, ¿no? En la actualidad también se dispone de la cirugía en estadios 1 y 2, también la radioterapia complementaria y la quimioterapia, o también la terapia blanco, ¿no? Todo eso es algo que se puede utilizar. Aparte de esto, también nos ayuda en el diagnóstico el PET-scan, ¿no? Y también puede utilizarse una resonancia, especialmente para el cerebro, porque como ya se ha dicho, el sitio donde más metástasis se tiene es a nivel de cerebro, ¿no? Entonces es importante incluso hacer un estudio inicial con una resonancia del cerebro para establecer que no haya una metástasis. Pueden haber metástasis a veces tempranas, y también para poder luego, cuando ya están en tratamiento o están en controles los pacientes, poder hacer también un diagnóstico oportuno y hacer un tratamiento que podría ser una cirugía o podría ser también una radioterapia paliativa al cerebro, ¿no? Otros sitios donde pueden haber metástasis también a hígado, puede ser a suprarrenales y a huesos, que son menos comunes, ¿no? En cuanto a la prevención, como ya se ha dicho, obviamente hay que hacer un cribaje con radiografías, ¿no es cierto?, con tomografías, y en casos sospechosos, obviamente con broncoscopías en pacientes tosedores o que tienen el hábito de la tabaquismo. Entonces se puede hacer estos estudios preventivos de cribaje temprano de las lesiones. En cuanto a tratamiento, ya hemos hablado que se puede hacer el tratamiento quirúrgico en estadios tempranos. Estadio 3 se puede hacer una quimioterapia neoadyuvante, se puede hacer también una radioterapia y se puede obviamente luego someter al paciente a una cirugía. También se puede hacer un tratamiento de terapia blanco. En los estadios 4, como ya se ha mencionado, solamente la quimioterapia, y puede haber también radioterapia, ¿no? Eso en resumen en relación al cáncer pulmonar. ¿Tienen alguna pregunta en relación a este tema? ¿Cuáles serán los síntomas más comunes en el cáncer pulmonar? La hemoptisis, el dolor torácico, pérdida de peso, caquexia, esos dos. Muy bien. Entonces tenemos la tos con hemoptisis, ¿no es cierto? La tos hemoptóica. O simplemente al inicio puede ser una tos frecuente y constante, ¿no es cierto? Luego tenemos también el dolor torácico, tenemos obviamente la hemoptisis, tenemos también dificultad respiratoria, especialmente cuando hay un derrame pleural, ¿no? Entonces, cuando los tumores son metastásicos, pueden también obviamente dar los otros síntomas, ¿no? Dependiendo del órgano al cual se ha dado la metástasis. Pero esos son los síntomas más comunes, ¿no? Obviamente tenemos también astenia, la anorexia, la pérdida de peso, ¿no es cierto?, el decaimiento, que son síntomas comunes a todos los tumores, especialmente cuando están en etapas más avanzadas. Pero en general lo que vamos a ver en los pacientes, estamos viendo siempre que hay tos, muchas veces ya hemoptóica. Tenemos también lo que ya se ha visto, el dolor torácico, dependiendo del sitio donde está ubicado. Será al derecho, será izquierdo, será más hacia la parte posterior, por ejemplo, a nivel escapular o a nivel de cercano a las vértebras, o será también hacia adelante, ¿no? Hacia la parte precordial o a la parte torácica anterior. Todo eso depende también de la ubicación y a veces también de la invasión que puede haber a la pleura, ¿no es cierto? Cuando hay un problema
invasión pleural, entonces obviamente también habrá dolor muy exquisito. Puede haber también el derrame pleural, como ya les he mencionado, y esos derrames pleurales obviamente llevan a que se produzca disnea, que se produzca dificultad respiratoria, que va a ser progresiva y que va a ser muchas veces de presentación aguda, rápida, ¿no? En cambio, cuando es debida al tumor, esto es una evolución un poquito más lenta. Eso es algo que se puede ver, ¿no? En casos avanzados, obviamente va a haber, o a medida que avanza el tumor, va a haber una presentación de hemoptisis mucho más importante, ¿no? En cantidades mayores, hasta que puede en muchas ocasiones causar unas hemorragias, unas hemoptisis muy, muy voluminosas que pueden incluso llevar a la muerte de los pacientes, ¿no? En esos casos, cuando hay hemoptisis y cuando es muy importante el volumen de sangrado, entonces se recomienda hacer un tratamiento paliativo de radioterapia, ¿no? Si es que todavía no está recibiendo quimioterapia, o si es que ya ha recibido quimioterapia y no ha respondido, o también en casos de que realmente no ha recibido ningún tratamiento y su estado general no lo permite, o todavía existe retraso en el inicio del tratamiento, se puede hacer la radioterapia como un tratamiento paliativo para disminuir la hemoptisis del sangrado y también de esta forma preservar la vida del paciente, ¿no? Algo entonces importante de tomar en consideración como una emergencia es eso, ¿no? Y las complicaciones también pueden haber los síndromes paraneoplásicos, ¿no? O sea, especialmente, ¿cuál es el síndrome paraneoplásico o la complicación más frecuente de estos tumores? ¿Quién me dice? ¿De lo microcítico o de lo microcítico? De los microcíticos. Creo que el tumor de Pancoast era bastante frecuente en estos pacientes, aunque tenían bastantísimos síndromes paraneoplásicos, todos los microcíticos. Ya, muy bien. También está la secreción de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Es otra manifestación importante en estos tumores. Tenemos síndrome de Horner también, ¿no? ¿Saben lo que es el síndrome de Horner? Sí, Doc, es un síndrome pues, ¿no? Donde hay afectación a nivel parasimpático y por lo tanto hay un nivel ocular. Si no me equivoco, había un estado de miosis acompañado de miosis, tos palpebral y uno más que no recuerdo, pero eran 3 puntos clínicos que serían indicadores de tal vez alguna compresión a nivel de la cadena simpática. Ya, muy bien. Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, palpebral, ¿no es cierto? Es importante. Ya, entonces, todo eso se podría decir en resumen en relación a los tumores de pulmón, al cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, para recordar, como ya se ha dicho, la biopsia se puede hacer por dos medios, por dos métodos, por medio de broncoscopía o por medio de una punción dirigida por imágenes. Tenemos también que las imágenes nos ayudan también para el diagnóstico y para el estadiaje, ¿no es cierto? Entonces tenemos las tomografías, tenemos la resonancia magnética, no tenemos el PET scan y tenemos también, obviamente, la gammagrafía que nos permite ver si es que no hay metástasis hacia los huesos, ¿no?
Tenemos además dentro de el estudio la citología para establecer también si existe un compromiso a nivel de un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Si es que hay un derrame pleural, hay que hacer un estudio citológico para ver si es que en ese derrame hay células tumorales. Tenemos además de eso los estudios a nivel de biopsia, los estudios de inmunohistoquímica y estudios de tipo secuenciación, ¿no? Secuenciación del ADN, que nos pueden determinar las mutaciones de los genes que están involucrados, lo cual nos ayuda al tratamiento con la terapia blanco, que ya hemos hablado, los de GFR, los tirosinquinasa, los de ALK, inhibidores de ALK, tenemos los también del ROS1, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda para el tratamiento y también la terapia inmunológica en la actualidad, que también es una línea de tratamiento interesante, buena, que obviamente está siendo una herramienta muy importante que se está convirtiendo en una herramienta muy importante que va a tomar preponderancia en el tratamiento de estos tumores. Aparte de eso, ya hemos hablado de la cirugía en estadios tempranos o también un estadio ya avanzado, pero que ha sido tratado con quimioterapia neoadyuvante, radioterapia neoadyuvante y que ha tenido una respuesta positiva y que puede ser tratado. Entonces, generalmente se pueden hacer lobectomías, se pueden hacer neumonectomías, pero obviamente lo ideal es hacer una cirugía no tan radical, tan grande, ¿no? En la cual se extirpe solamente un lóbulo, un segmento, una segmentotomía, que es lo ideal. Tenemos también lo que ya se ha dicho, la radioterapia, ¿no es cierto? Que puede ser neoadyuvante y también adyuvante. Generalmente neoadyuvante como previo al tratamiento quirúrgico y adyuvante posterior al tratamiento quirúrgico. Especialmente cuando los bordes están comprometidos, ¿no? Es un tratamiento local que evita que se produzca una recidiva a nivel de ese sitio. Tenemos, además de eso, lo que ya hemos mencionado, la radioterapia para las metástasis, ¿no? A nivel óseo, también a nivel de el cerebro. Y tenemos, además de eso, la cirugía que puede ser paliativa cuando hay una metástasis con compromiso vertebral de las vértebras, especialmente cuando hay una alteración de la estructura de la vértebra, una ruptura, entonces se requiere hacer una estabilización de la columna y por lo tanto es importante la cirugía a ese nivel. Además de eso se puede tomar una biopsia también de esas lesiones que están a nivel de vértebras, ¿no? Y también se puede hacer una radioterapia a esos sitios, ¿no? De tipo paliativo. Hemos hablado también de paliación en el caso de hemoptisis o de sangrados abundantes para evitar que se produzca la hipovolemia, sangrado que puede llevar a hipovolemia y a la muerte de los pacientes. Y tenemos también, obviamente, lo que ya se ha mencionado, los factores de riesgo más comunes como son el tabaco, exposición a humo, ¿no es cierto? Al humo del ambiente, al humo de leña, también a humo que puede haber en las chimeneas o también en las fábricas, ¿no? Que eliminan todas esos contaminantes del humo y que pueden, obviamente, a personas que están en el ambiente, en el medio, pueden causar, obviamente, un daño crónico que puede llevar a que se produzcan estos tumores. Eso también hemos hablado de los síndromes paraneoplásicos y creo que son los temas que ustedes deben conocer, ¿no? En definitiva, para llegar al manejo de estos pacientes, especialmente en el momento de prevención, en la etapa preventiva, ¿no es cierto? O también ya para una derivación temprana de los pacientes hacia los centros de tercer nivel o de segundo nivel. Muy bien. ¿Algo más que necesiten preguntar? ¿Alguna inquietud sobre este tema? Creo que no, Doc. Ya. Muy bien. Entonces continuaremos la próxima semana con la siguiente clase, con el siguiente tema, ¿no?
Listo, Doc.